Una vez más, sean todos bienvenidos a este estudio exegético del libro de Daniel, un libro muy importante, como lo hemos mencionado, para poder entender el libro de Apocalipsis. Y en este capítulo 9 es un capítulo que se lo ha reconocido como la piedra de fricción para la interpretación de gran parte del material profético de las Escrituras. Y aquí este capítulo 9 vamos a ver dos partes. Primeramente los primeros versículos hasta el versículo 20 prácticamente vamos a ver el carácter de Daniel, ese carácter que lo vimos desde el primer capítulo y que a pesar de su edad avanzada en este momento de este capítulo 9, él se mantenía firme en sus convicciones. Y los últimos 7 versículos, del 21 al 27, la respuesta de esa oración de Daniel, y Dios le da la respuesta a través del ángel Gabriel, y le da una de las profecías, como lo mencioné, que es el punto de fricción, porque hay algunas interpretaciones, hay más de 5, 6, 7 interpretaciones, pero hay 4 entre ellas más importantes. Pero vamos a entrar en detalles entonces en este capítulo 9 del libro de Daniel. En el primer punto que tenemos hay una nota, antes de empezar a escudriñar cada versículo. Vemos que este capítulo ha sido conocido o reconocido como la piedra de fricción, ¿no? Para la interpretación de gran parte del material profético de las Escrituras. También este capítulo se relaciona directamente con el plan de Dios con respecto a la nación de Israel y por ende también a la humanidad. ¿Ok? Recuerden lo que muchos teólogos afirman y escatólogos, que Israel es el reloj profético de Dios. Ahora sí, el versículo 1, ojo nuevamente, algo muy característico como vimos en el capítulo 7, capítulo 8 y ahora en este capítulo 9 no es la diferencia. Daniel empieza diciendo así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Nuevamente aquí Daniel nos está dando el marco histórico en que tuvo esta visión o esta revelación. Ya no es una visión, sino una revelación directa de Dios por parte del ángel Gabriel, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, primeramente vemos que Daniel nos da el marco histórico. Ahora bien, este es un listado de los reyes de Persia al momento que conquistan Babilonia. Según vemos en este cuadro, vemos que Ciro fue el primero, ¿no? Y según los historiadores, algunos no concuerdan en las fechas, 539 al 530, de ahí vino Cambises, de ahí vino Darío I, ¿okay? Y este Darío I es el que se está hablando en este momento. Ahora bien, este es otro cuadro que también lo bajé de internet, donde también vemos que estaba Ciro, Cambises, Esmerdis, Gautama, y después viene Darío I, como vimos en el orden anterior. Ahora bien, pero miren las fechas no concuerdan, ¿ok? Pero sí el orden de los reyes. Y este último es más complejo, en donde vemos toda la línea que venían desde antes del imperio babilónico, no gracias a los que publican esto los historiadores a través del internet. Y vemos que aquí está Darío I, ¿ok? Entonces está Ciro, Cambises y los que ya vimos en el anterior cuadro. Y después vino Jerjes y Artajerjes. Entonces, este Darío mencionado aquí, vamos a nuestras notas, es el mismo del capítulo 6. ¿Ok? Es el mismo del capítulo 6. Entonces está dando Daniel el marco histórico en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Ahora, este Asuero no es el mismo del libro de Esther, mucho cuidado. ¿Ok? Quien fue llamado Jerjes y reinó, según los historiadores, del 485 al 465 a.C. Es decir, más de 50 años después de estos reyes. Recordemos que Darío fue puesto por rey de los caldeos por Ciro el Grande de Persia, mediante la coalición medo-persa. Y en el capítulo
7 y 8 habíamos visto que la visión que tuvo Daniel fue durante el reinado de Belsasar, el último rey de los babilonios. Pero este fue en el primer año del reinado de Darío, o sea, al inicio del imperio medo-persa, según los historiadores. Versículo 2, miren lo que pasó ahí. En el año primero de su reinado, nuevamente Daniel hace énfasis en la fecha, ¿no? En el año primero del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ojo, ¿qué está haciendo Daniel aquí? ¡Wow! Daniel, un gran hombre consagrado a Dios, un hombre que escudriñaba las escrituras. Y miren algo muy importante, miren lo que dice, estaba él atento, escudriñando en los libros. ¿Cuáles libros? Son los rollos del profeta Jeremías. Ahora, ¿cuánto tiempo antes estuvo el profeta Jeremías? Estuvo unos 100 años antes de Daniel, o menos. Y vemos la importancia de cómo un libro como la del profeta Jeremías vino a llegar parte de los manuscritos de la Tanaj en tan poco tiempo, porque Daniel ya los tenía. Recordemos algo y que lo voy a enfatizar más adelante. Según los historiadores, Daniel fue llevado a Babilonia en la primera deportación por parte de Nabucodonosor, ocurrida aproximadamente en el año 605 a.C. ¿Ok? Y mientras Daniel fue llevado a Babilonia, recuerden que Jeremías estaba en Jerusalén profetizando, y aún Ezequiel estaba profetizando también en Babilonia, en otra ciudad. ¿Ok? Entonces vemos aquí que lo importante es que como la actitud de Daniel, buscar siempre el mensaje de Dios. Él sabía las promesas de Dios. Y mire, por eso él fue nuevamente a escudriñar las escrituras, dice, y específicamente lo dice el profeta Jeremías, para que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel recordaba que Dios había prometido que después de 70 años de cautiverio, su pueblo iba a volver a la nación de Israel. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra nota en el versículo 2. Daniel estaba mirando los libros, se refieren a los escritos de Jeremías. Como buen hijo de Dios y conocedor de las escrituras, Daniel sabía y creía en las promesas de Dios, que el tiempo de las desolaciones a su nación llegaba a su fin. Y eso es lo que nos dice prácticamente el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12 dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Ok? Y el 29:10, también de Jeremías, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Daniel se había acordado de esa promesa, ¿no? Y indagando, escudriñando las escrituras, él comprueba, ¿no? Dice, bueno, ya parece que son los 70 años. Ahora, 70 años ¿desde cuándo? Y aquí es una de las grandes inquietudes que vemos aquí. Pero antes vemos el carácter de Daniel, el carácter que debe tener tu hijo de Dios, escudriñando las escrituras. Miren, Daniel tenía una edad avanzada, ¿ok? De acuerdo a casi todos los historiadores, la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 586 a.C. ¿Ok? Si fue a partir de la destrucción del templo, porque eso fue la devastación, de ahí contamos 70 años, entonces debió haber sido el año 516. Pero según los historiadores, el regreso de Israel desde Babilonia, del remanente, ocurrió en el año 539-538 a.C. Entonces vemos que no concuerdan las fechas.
Entonces, algo está mal. La Biblia no, por supuesto. Las fechas, como siempre lo he manifestado, son aproximaciones. En mi opinión particular, yo he llegado a la opinión de que las fechas solo son eso. Son un marco histórico, un referente, pero no son exactas. Porque si además, algunos dicen que Daniel tenía como 81 años. Bueno, si Daniel fue llevado en el 605, como muchos teólogos afirman, y si Daniel en el año 605 tenía aproximadamente 15 años de edad, ¿cuántos años tendría en este momento? Si yo le calculo 605 al 516, como los historiadores dicen que en el 586 fue la destrucción, 70 años después, 516, ¿cuántos años tendría entonces Daniel? Daniel tendría más de 100 años aproximadamente a la luz de este pasaje. ¿Y por qué no? Porque Daniel era un hombre de Dios que se consagró a Dios y pues Dios le conservó mucha salud y muchos años de vida como la promesa de Dios a quienes guardan su pacto. Así que por eso mi conclusión es que las fechas solamente son un referente, pero no son exactas. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Escuche bien lo que hizo Daniel. Cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, aquí da una pauta grande, como dice la palabra de Dios, que transforma, la palabra de Dios convierte. Así es. Cuando uno realmente profundiza en las Escrituras, tiene que tomar una actitud, tiene que haber una resolución, y es lo que hizo Daniel. Cuando escudriña la Escritura y comprueba los 70 años, y por eso dice, y volví mi rostro a Dios. Ojo, cómo usa el juego de nombres de Dios Daniel también. Vemos en el versículo 2, 3 y siguientes. Dice, rogó a Dios el Señor, Adoni Elohim en hebreo, al amo Dios, buscándole en adoración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí vemos la actitud de un hombre consagrado a Dios, ¿ok? Y vemos cómo él le reconoce como el amo. Toma la actitud que debe de tener todo hombre consagrado a Dios. Se reconoce como un esclavo de Dios. Vamos a la hojita. Así aproximadamente, más o menos, fue que se postró Daniel. Esta era la actitud de adoración en el antiguo pacto, que no la vemos hoy en día, tristemente, dentro del cristianismo, y tristemente la vemos dentro del Islam. Aquí vemos el carácter de Daniel, el mismo que todo cristiano debe tener: consagración a Dios. Primeramente vimos que escudriñaba las Escrituras. Un hombre de aproximadamente 100 años de edad, imagínense. ¡Wow! Tremendo ejemplo para nosotros. Y vemos dos puntos en este acto de Daniel. Daniel viene a Dios reconociéndole como ¿qué? Como el amo. No es el empleado que tengo que pedirle, que tengo que decretarle, que tengo que ordenarle. No, esa es la actitud correcta, venir humildemente como lo que somos, esclavos de Dios. ¿Ok? Y lo reconoce a Dios como aquel que tiene la autoridad y señorío. Por eso le llama amo Elohim. ¿Ok? Sobre su vida, tiene el señorío sobre su vida, su nación y todo el universo. Adonai Elohim es la frase que vemos en hebreo. ¿Qué más vemos ahí también en la actitud de Daniel? El esclavo viene delante de su amo en oración e intercesión. Miren lo que dice: en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vino una actitud bastante reverencial y humilde, no exigiendo nada, porque nosotros no podemos exigirle absolutamente nada a Dios. En ruego, solicitando misericordia, en absoluta humildad, en arrepentimiento y dependencia a Dios, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio era una ropa áspera
podía ser ropa de piel de camello o piel de cabra, y no era tan grande, era corto, podría haber sido un taparrabo o algo solamente corto. Y la ceniza era una señal de que se echaban tierra o ceniza sobre sus cabezas, señal de que ellos se humillaban ante Dios, señal de que eran impotentes y que solo Dios podía escucharles y atenderles. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios. Escuchen bien, ahora usa otro nombre, Yahvé Elohim. E hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, en que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces aquí vemos que Daniel ora invocando el nombre más santo de Dios, Yahvé, el Dios de pactos. Vemos la intimidad y comunión de Daniel, que le llama mi Dios. Así es, porque eso es lo que es, lo que Dios deseó desde el principio y hasta ahora. Una relación de amor, no una religión. Dios no inventó las religiones. Dios nos creó para tener una intimidad y una comunión con nosotros. Por eso Daniel le llama a mi Dios y rompe en una expresión de adoración, proclamando ciertos atributos y bondades de Dios. Ojo, ¿pero con quién? Solamente es con los que le obedecen. Miren lo que dice: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Con todo el mundo? No, con los que te aman y guardan tus mandamientos, como dice claramente en Deuteronomio, capítulo 30, del 1 al 11. Vamos a leer solamente unos versículos por cuestión de tiempo. Ustedes los pueden leer en sus casas, y sobre todo el capítulo 28, que es donde el profeta Daniel apela a ese pacto. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todas las naciones a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Entonces ahí Daniel está apelando a esa promesa de Dios, y por eso intercede por su pueblo Israel. ¿Ok? Versículos 5 y 6, sigue clamando: hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Ok? Ahora aquí, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos una palabra que se repite bastante en estos dos versículos: hemos. Daniel se incluye como parte del pueblo pecador de Israel. De manera enfática, Daniel se identifica y se incluye con Israel, confesando que habían sido rebeldes contra Dios. Aquí vemos el principio, que lo vemos después cuando Pablo dice claramente que si un miembro sufre, todos sufren, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro peca, todo el cuerpo ha pecado. Entonces por eso Daniel se identifica: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos rebelado contra Dios. Daniel confiesa que habían sido rebeldes contra Dios. No habían obedecido, ojo, a los profetas, quien hablaba en nombre de Dios. Y por lo tanto, desobedecer al profeta, ¿a quién estaban desobedeciendo? A Dios, correcto, a Dios mismo. Toda la comunidad de Israel, el pueblo de la tierra como se le conocía, lo había hecho. Nehemías también lo confesó en Nehemías 9, 26 al 38. Lo pueden leer después, ¿ok?
Ahora bien, nos cabe hacer una pregunta aquí. Daniel, siendo un profeta, hace esta pregunta o confiesa: no hemos obedecido a la voz de tu profeta. ¿Qué sucede cuando desobedecemos al pastor? Hebreos 13:17 dice claramente: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. ¿A quién están desobedeciendo si no obedecen al pastor? A mí no, a Dios. Y nuevamente, si usted se enoja contra mí, no se enoja contra mí, sino contra Dios. Mientras yo esté predicando palabra de Dios, ya el resto es suyo. Como dice en el antiguo pacto, si viniera un falso profeta que dijera algo, sería apedreado. Y cuando a mí me invitan a un lugar por primera vez, digo esa frase. La Biblia dice en el antiguo pacto: si un falso profeta no da palabra de Dios, que sea apedreado. Y digo: hermano, yo les autorizo a todos ustedes que si yo no predico palabra de Dios, agarren piedra allá afuera y me apedreen. Pero si yo hablo palabra de Dios, ¿qué pasa? Yo no los voy a apedrear. La palabra se encargará de ello. Número 7 y 8. Sigue clamando Daniel: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Sigue incluyéndose Daniel. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Eso es lo que tenían: confusión de rostro. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Nuevamente, de nuestros reyes. ¿Desde dónde empieza? Reyes, príncipes de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La rebeldía empezaba desde las cabezas. Qué triste. Daniel contrasta aquí la justicia de Dios con la confusión o vergüenza de toda la nación. Y vemos que Daniel no escatima palabras para expresar las transgresiones y pecados de Israel. Daniel es específico en nombrar cada una de las transgresiones. Y Daniel es específico en nombrar quiénes eran los transgresores. Eso enseña la palabra de Dios. No alcahuetear. Porque aquel que fue testigo y no denuncia es cómplice, dice la Biblia. Entonces, Daniel, como profeta, aquí está actuando y ve que la culpabilidad de su pueblo ha sido juzgada, ha sido determinada. Hoy en día, hermanos queridos, podemos ser como Daniel, podemos nosotros confesar específicamente los pecados, no vamos a decir de toda la iglesia en general, pero de nuestra congregación, de nuestra iglesia local. Pero ¿quién es capaz de denunciarlos? Nos quedamos callados y dejamos que las cosas sigan, y por eso la iglesia se destruye a veces. Cuidado con ello. La Biblia no nos llama a ser permisivos. Número 9, versículo 9, Daniel 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Como a veces lo digo, nosotros le hemos dado millones de causas o razones al Señor para que no nos ame. Pero Daniel dice claramente: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, a pesar de que nosotros seamos rebeldes. Romanos 5:8, Pablo dice, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ahí vemos claramente esa misericordia, ese amor de Dios. Pero aquí, ahora, Daniel está poniendo en práctica su función de sacerdote. Intercede por su pueblo. Sí, Señor, merecemos el castigo. Hemos sido rebeldes, pero tú eres el Dios de misericordia, el Dios que perdona. ¿Quién lo da? ¿Cuándo da el perdón y la misericordia? Cuando hay verdadero arrepentimiento en el corazón de sus hijos. Isaías 55:7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Pero cuándo?
cuando el hombre impío deje sus caminos, sus malos caminos. Dios no va a perdonar si usted no se convierte, si no se arrepiente de verdad. Puede tener remordimiento, que no es lo mismo. ¿Ok? Versículos 10 y 11. Sigue orando Daniel. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Nuevamente, sigue enfatizando Daniel los pecados, la rebelión de Israel. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Como buen conocedor de las Escrituras, Daniel está apelando al capítulo 28 de Deuteronomio. El pacto que Dios hizo con Israel era igual a los pactos del pasado entre los esclavos y sus amos. Por lo tanto, al Israel violar el pacto, recibió las consecuencias de esa violación. El Dios soberano tiene todo el derecho de castigar la violación de su ley. Deuteronomio capítulo 28. Habla claramente de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Así de fácil y sencillo. Y Daniel entendió claramente, todo esto es porque hemos desobedecido, hemos violado tu pacto, nos hemos rebelado contra los profetas. Es más, le hemos dado muerte a tus profetas. Y la historia no cambia. Versículo 12. Y Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal o desgracia. Pues nunca, escuche bien, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Así es. ¿Cuántas veces Dios no le advirtió a Israel? Al remanente que creció en el desierto, antes de que entren a la tierra prometida, vieron a sus padres morir en el desierto, tal como Dios les dijo. Todos ellos van a morir aquí. Ninguno va a entrar a la tierra prometida. Y a esta nueva generación, Dios les advirtió hasta la saciedad a través de Moisés de que no se contaminaran, no copien, no hagan nada de las costumbres paganas que esos pueblos que van a destruirlos totalmente hacen. Sin embargo, hicieron todo lo contrario, no los destruyeron totalmente, como usted puede ver el libro de Josué, y todo eso quedó para la ruina de ellos porque se contaminaron más rápido de lo que canta un gallo. Dios vez tras vez advirtió al pueblo que se arrepintieran de sus malos caminos a través de sus siervos los profetas. Pero al no obedecerle, Dios cumplió, Dios cumple y Dios cumplirá su palabra. Israel nunca esperaba, escúcheme bien, por eso dice, wow, ¿cómo es posible que Dios, quien le da las indicaciones a Salomón para que construya su templo y esto que lo otro, él manda a destruir su propio templo con un rey pagano? Para los israelitas no les cabía eso en sus mentes, porque lamentablemente tenían, como Daniel lo dice varias veces, confusión de rostro. Israel nunca esperaba que Dios lo iba a castigar de la manera que lo hizo, usando a pueblos impíos, a muchos, pero antes de Nabucodonosor ya Dios les había dado muestras de ello, con sus vecinos, con los moabitas, los amonitas, los edomitas, los sirios, los filisteos, los amalecitas, los madianitas, y después con los asirios, y después con los babilónicos, ¿ok? Y después los medo-persas, y etcétera, etcétera, ¿ok? Que los desalojaran grandemente. Por eso Jeremías lo relata en su primer capítulo, versículo 8 al 22. Solamente voy a leer unos pocos versículos. Dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia, wow, está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele.
Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versículo 3. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Ojo con lo que declara Daniel. Daniel nuevamente recalca que el mal les vino como resultado de la desobediencia. Pero lo más triste, que ni aún castigados aprendieron ¿qué? Arrepentimiento. Isaías 9:13. Isaías 9:13 dice así. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Uno puede decir, bueno, pastor, eso fue en el pasado, pero tristemente en el futuro va a pasar lo mismo. En el libro de Apocalipsis hay unas 5 menciones cuando Dios va a derramar sus juicios. De hecho, ya están en pasado, porque en la eternidad de Dios ya eso está realizado, ya está consumado. Pero en Apocalipsis dice como 5 veces que ni aún la gente se arrepentía de sus pecados, de sus crímenes, de sus homicidios, de sus mentiras, de sus idolatrías. Es la triste realidad del corazón depravado del hombre. Aún enfermos despreciaron la medicina que les sanara, y aún encontrándose en cautiverio no han implorado el favor de Jehová. Daniel da dos aspectos vitales para la consagración de todo hijo de Dios, con el propósito de su salvación: dar frutos. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? ¿Okay? Vamos a verlos en este momento. Número 1 es la conversión. Si hay una verdadera conversión. Conversión es la ilustración que yo siempre hago. Si yo suelto este control remoto, va a haber causas o consecuencias inmediatas. Se va a dañar. Entonces ahí vemos que hay una conversión. Es lo que se llama la ley causa y efecto, que se aplica a toda persona menos a Dios, porque Dios es el que originó todo. ¿Okay? Es un cambio radical y total de la vieja naturaleza hacia la nueva naturaleza espiritual. Si no hay esa conversión, usted ha hecho un acto religioso más nada. ¿Ok? Aparte de la conversión, ¿qué tiene que haber? Entendimiento, como dice aquí claramente, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ok, pero ¿cómo vamos a entender tu verdad, Señor, si no leemos la Biblia? Para poder tener entendimiento, por eso esa conversión hace en mí que yo me enamore de la palabra de Dios. Si usted no se ha enamorado de la palabra de Dios, si usted no la escudriña todos los días, no ha habido conversión. Es lo que dice aquí Daniel, es lo que dice toda la Escritura. Entender tu verdad, es decir, entender quién soy. ¿Soy un hijo de Dios? Entonces yo debo de actuar como hijo de Dios. Si yo soy un mecánico, no voy a curar personas, voy a arreglar vehículos. Si soy un abogado, no voy a preparar pasteles, porque no soy un panadero. ¿Sí ven? Si yo digo soy un hijo de Dios, yo tengo que estar actuando como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Entender la voluntad de Dios para mi vida, nuestra santificación y llevar frutos. Entender para qué me rescató Dios de la muerte. Entender que mi vida es para glorificarle a Él en espíritu y en verdad. Dar frutos, como lo dice claramente el Señor en Juan 15, en todo el pasaje de la vid y los pámpanos. En eso reconocerán que soy mi discípulo, que llevéis muchos frutos. ¿Ok? Versículo 14. Ahora pues, Señor Dios, 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Jehová vio sobre la desgracia, dice el original en hebreo. ¿Sí? Y lo trajo sobre nosotros. Trajo la desgracia. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Nuevamente, porque no obedecimos a su voz. Wow, me asombra cómo Daniel se identifica. Y cómo Daniel sufre, gime, clama
se identifica confesando los pecados de su nación. Todos sabemos qué tipo de vida llevaba Daniel, una vida consagrada a Dios. Pero aquí nuevamente Daniel invoca a ese Yahvé el Roe, que es uno de los nombres de Dios, que significa el Dios que todo lo ve. Lo vemos allá en Génesis cuando Agar escapaba de Sarai, ¿ok? Dios vio todas las maldades de su pueblo. Está haciendo memoria Daniel de eso. No podemos escapar de la mirada de Dios. Dios todo lo ve, lo cual es un aliciente para nosotros, los hijos de Dios, saber que siempre contamos con la protección de Dios. Pero no para los impíos o para los que andan en malos caminos. No. Los verdaderos arrepentidos justifican a Dios, atribuyendo justicia a Dios, en vez de quejarse sus castigos por demasiado severos, y reconocen su desobediencia y se convierten de él. ¿Eso es una realidad? Sí. Hay personas, muchos testimonios de personas de cómo Dios los ha transformado. Personas que han estado en lo más bajo, hasta terroristas, porque el poder de Dios no tiene límite. Y ese es el milagro más grande que podemos ver, la vida transformada de una persona. Versículos 15 y 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, son la vergüenza, la humillación de todos en derredor nuestro. Nuevamente, sigue el clamor de Daniel. Mire cómo le llama. Amo, dice ahí, Adonai Elohenu en hebreo. Amo nuestro Dios es el amo, así es. ¿Y qué sigue a continuación? Una de las frases que se repite como 200 veces en toda la escritura. Dios recuerda, Dios sí saca en cara lo que hace. La gente tiene un mal concepto que dice, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Eso es con respecto a las limosnas. Escuche bien y estudie bien el contexto. Pero unas 200 veces en toda la Biblia, desde el libro de Éxodo hasta el Apocalipsis aproximadamente, si no me falla la memoria, hay mención de que Dios lo sacó de Egipto. Y aquí Daniel refresca la memoria. Sí, hay que reconocer los favores de Dios, no hay que olvidarnos sus favores. Daniel hace eco de la manifestación de poder y fidelidad que el Señor ha tenido con su pueblo, recordando que lo sacó de Egipto. Nosotros somos agradecidos con el Señor, recordamos los favores que el Señor nos ha hecho, recordamos los favores que la gente nos ha hecho, o somos rápidos para olvidar, pero recordar lo que alguien nos hizo mal, o aparentemente nos hizo mal, lo llevamos bien guardado en el corazón, que va creando raíces de amargura. Eso dice la Escritura, ¿ok? Nuevamente Daniel confiesa el pecado del pueblo y pide que Dios aparte su ira de Jerusalén, a la que, mire cómo le llama, tu ciudad. ¿Por qué le llama a Daniel tu ciudad? Porque Dios la escogió ahí. Dios escogió su santo monte, el monte Sión. La opinión de los pueblos vecinos era de que los dioses babilónicos eran más poderosos que el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos. Imagínense, eran el oprobio, eran la vergüenza. Mira esto que se creía que estaba en la opulencia, que ahora mira cómo están. Cuidado. Y eso también nos hace ver que Israel fue humillado, y nosotros como hijos de Dios también podemos ser humillados si nosotros nos desviamos del camino. ¿Qué cree que pasa cuando un cristiano cae y deja el camino del Señor? ¿Qué va a pasar? Como dice la Biblia,
No, el nombre del Señor es vituperiado entre los gentiles. Cuidado, a perseverar nos llama el Señor. Versículo 17 al 19, el final de la oración de Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Ahora clama, ruega Daniel para que Dios interceda y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En estos 3 versículos hay una frase que se repite: tu nombre, tu nombre, tu nombre. ¿Cuál es la oración de Daniel? ¿Que los libre de los babilónicos? No. Aquí Daniel llega al al clímax, al cenit de sus súplicas, pidiendo que el soberano del universo, escúcheme bien, que el Dios eterno, soberano, brille otra vez en Jerusalén. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. A Daniel le preocupaba que el nombre del Señor sea glorificado. Y eso es lo que nos debe de preocupar a cada uno de nosotros. No que nuestro nombre brille o que la iglesia brille. No, es el Señor brille en nosotros. Daniel no apela a su justicia personal, sino a las muchas misericordias de Dios. Daniel es específico en lo que le pide a Dios. Más que el fin del cautiverio y la restauración de la ciudad y el santuario, Daniel deseaba que el pueblo se gozase en la comunión con su Dios Yahvé y que su amo, por eso puse así, amo, sea glorificado en todo. Eso sigue siendo hoy en día el mismo propósito, mi amado hermano. Dios se merece toda gloria, es digno de gloria, es digno de que le sirvamos. Es un privilegio servirle, es un privilegio hacer que el Señor brille, porque Él es Dios eterno, soberano de todo el universo. Él nos creó con amor, porque Él es la fuente inagotable de amor. Cada segundo es una razón para glorificar a nuestro Dios. Amén. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando. Ojo, hablando y orando. Aquí vemos algo muy importante también. Oración no es rezo. La oración es una comunión entre dos personas. Y es lo que la Biblia enseña. Es una intimidad entre padre e hijo, entre esclavo y amo, como lo vemos aquí. No es una repetición vana, no es rezar. Hablando y orando y confesando mi pecado. Nuevamente, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramado mi ruego delante de Jehová, mi Dios, otra vez, por el monte santo de mi Dios. Sinceramente, vemos la intercesión de Daniel por su nación, y esta es una oración modelo para cada cristiano. ¿Cómo es su oración, mi hermano? ¿Qué pide en su oración? Que sea que siempre el Señor sea glorificado, que el Señor le llene más y más de su Santo Espíritu, que el Señor lo use para gloria de su nombre todos los días. Esa debe ser nuestra oración, ¿sí? Como el Señor nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos enseña que hay que exaltar el nombre de nuestro Dios, el Padre eterno. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración, otra vez hablando en oración, cuando el varón Gabriel, ojo, dice varón aquí, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí ya cambia, aquí ya Dios interviene. Más rápido que inmediato. Daniel está pidiendo respuesta al Señor, que inclina tu oído a nuestro clamor, y todavía no terminaba de orar. Y nuestro maravilloso, ese Dios admirable, le responde inmediatamente.
Ahora vamos a analizar este versículo. Estaba hablando en oración, nuevamente oración. Cuando el varón Gabriel, aquí aparece como varón, ¿ok? No como ángel. Claro, es un ángel, pero también se lo reconoce como varón. Gabriel, ya lo vimos. ¿En dónde lo vimos a Gabriel? Esta es la segunda vez que se menciona a Gabriel. En el 8:16 fue mencionado Gabriel. ¿Qué significaba Gabriel? Dios es mi poder, ¿ok? Gabriel, ¿ok? Gabriel, Dios es mi fuerza, Dios es mi poder, ¿ok? Y ese nombre, ¿y por qué se identifica con el nombre? Porque le hace ver que Dios todo lo puede y que Dios va a cumplir su palabra, ¿ok? Ahora, me llama la atención y algunos comentarios también, la frase que dice, volando con presteza. Ahí la palabra o la frase es un hebraísmo. Dice volando en un vuelo. ¿Ok? Ahora, no sabemos, ni de hecho esta es la única ocasión en que un ángel vuela. En Isaías 6:2 dice que los serafines tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban. No sabemos si eso es literal o es simbólico. Lo mismo acá. Porque en Lucas vemos que Gabriel se le presenta a Zacarías, y después se le presenta a José y a María, ¿no? Para anunciar el nacimiento tanto de Juan el Bautista como del Señor. Entonces, pero no sabemos si los ángeles tienen alas. ¿Ok? Y además, en Dios Todopoderoso ellos pueden volar sin tener alas. ¿Ok? Pero es una anécdota nomás que queríamos colocar ahí. Aunque no había templo, lo importante es esto, no había templo. ¿Y qué hacía Daniel? Daniel dice que oraba y vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Daniel seguía los cultos cotidianos que había en el templo. Ya vimos eso en los capítulos anteriores, creo que era el capítulo 7, no, perdón, el 6, perdón, cuando sus enemigos, ¿no?, lo agarraron en sus principios morales. Todos los días Daniel oraba, todos los días Daniel seguía los mismos servicios que se realizaban en el templo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo para nosotros! Y hoy en día, y no era un día a la semana, era todos los días. Hace unos días, creo que fue el lunes, el día viernes pasado, estando en el gimnasio, vi a un amigo. Nos decimos amigo ahí porque, bueno, ahí nos conocemos. Y es un musulmán. Me quedé admirado de que a la hora de la oración que ellos tienen, él buscó un rinconcito del gimnasio y ahí se postró de rodillas y rostro en tierra a clamar a su Dios, sin tener vergüenza de nadie que lo viera. Es muy admirable eso, muy admirable. Pero, ¿qué pasa con los cristianos? Todavía escucho pastores que se entristecen de que sus comunidades han reducido bastante y que se acomodaron a online. Aquí Daniel no hacía servicio online, lo hacía en vivo, él solo. Y ahora que están abiertas las iglesias, aprovechemos, porque vendrá muy pronto el día en que van a comenzar a cerrar las iglesias. Ahí van a querer, los que nunca vienen al templo, ahí van a querer venir al templo. Ay, cómo extraño el templo. Así que, aguas, como dicen mis hermanos mexicanos. 22 y 23. Y Gabriel le hizo entender, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¡Wow! ¡Wow! Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Ok? Vamos a la hojita. Gabriel le dio a Daniel lo que todo cristiano necesita: sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Ojo. Dice aquí claramente que ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Y al principio de tus ruegos fue dada la orden. Aquí vemos quiénes son los ángeles. Los ángeles reciben órdenes del Dios eterno. Los ángeles son mensajeros, son ministros, siervos del Dios eterno que cumplen su plan divino. ¿Ok? Por eso necesitamos saber y entendimiento del plan de Dios para este mundo. En este caso, para Daniel, el plan tocante a Jerusalén, el santuario y su pueblo. Ahora, tal entendimiento, ¿a quién se lo da? ¿A todo el mundo? No, no todo el mundo tiene ese entendimiento. ¿Por qué? Porque tal entendimiento es solamente dado a sus santos, como dice Efesios 3:5. Y por eso dice claramente, porque tú eres muy amado. ¡Wow! ¡Qué lindo epíteto!, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que vimos en el capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor, que no lo recordaba, y menos la interpretación. Y nadie lo pudo dar, y que Daniel le dice que solamente le da a sus santos. Así es, el entendimiento. Ahora, ¿cómo llegamos a ese entendimiento? Nuevamente, a través del escudriñamiento de la Escritura. Y aquí en adelante, hermanos, versículo 24 al 27. Ya entramos a la segunda parte de este capítulo 9. Es la parte profética. Aquí, como lo dije al principio, esta es la piedra de fricción, estos versículos. Los voy a leer todo porque habla de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a ver algunas posiciones con respecto a este pasaje. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahí termina el capítulo 9. Ahora bien, aquí vemos 70 semanas, pero no son 70 semanas de días o 70 semanas literalmente de 7 días cada semana. Es lo que vemos en el libro, en la ley de Moisés, sobre el jubileo, por ejemplo, ¿no? Cada 7 años tenía que dar el año de reposo, y cada 7 años de reposo venía el jubileo, en donde se dejaba libre a los esclavos. De ahí se toma la consideración de que son semanas de año. Entonces, si son 70 semanas por 7 años cada semana, vienen a ser literalmente 490 años, ¿ok? Entonces dice claramente que son 490 años que están determinados sobre tu ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces hay 4 posiciones principales sobre esta profecía de las 70 semanas. Y las vamos a ver con gráficos, ¿ok? Entonces aquí tenemos la profecía sobre las 70 semanas. Existen 4 posturas, 4 grupos de interpretación principalmente con respecto a esta profecía de las 70 semanas. Y la primera postura es la posición racionalista, ¿ok? La posición racionalista sostenida por James Montgomery, que él afirma que este pasaje corresponde totalmente al pasado y que el libro de Daniel se escribió en el año 165. Ahora bien, Montgomery toma el inicio de la semana 70 desde la deportación a Babilonia, desde la primera deportación, ¿ok? Entonces dice que terminó cuando
en el tiempo de Antíoco. Y según los de esta posición, dice que eso ocurrió, lo del Mesías no significa claramente Cristo Jesús, sino que los sacerdotes y los reyes eran ungidos, y la palabra ungido es el Mesías. Entonces ellos decían que eso ocurrió, se le quitó la vida al Mesías, al que estaba ungido como sumo sacerdote en ese tiempo, que fue Aonías III, el sumo sacerdote, y de que ahí vino las devastaciones y todo eso. ¿Ok? Entonces, según esta posición, esto ya es del pasado, y que por eso el libro de Daniel se escribió cuando ya todo esto había ocurrido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pregunta podemos hacernos para ver si esta posición es correcta, es exegéticamente, es hermenéuticamente correcta a la luz de la Biblia? Primeramente vemos, la clave está en el versículo 24. Dice claramente que pasarán 490 años para que se termine la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Pregunto yo, y también dice para traer la justicia perdurable, sellar la visión, o sea, garantizar la autenticidad. Eso es el sello. El sello que se colocaba era la autenticidad del que daba la orden, en este caso el rey. ¿Ok? Y la profecía, y ungir al santo de los santos, Kadosh Kadoshim, es en hebreo. El santo de los santos puede referirse al lugar santísimo o al mismo Dios encarnado. ¿Ok? Entonces pregunto yo, desde el año 165 a.C. hasta el día de hoy, ¿ya no hay prevaricación? ¿Ya no hay pecado? ¿Ya no hay iniquidad? ¿Hay justicia perdurable? Discúlpenme. Absurdo. Y además dice claramente el 25, ¿desde cuándo empieza los 490 años? La Biblia mismo lo dice. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿ok? O sea, Jerusalén estaba totalmente destruida. Se tenía que reedificar y restaurar, ¿ok? La plaza y el muro, como dice más adelante. Y eso no fue en el año 605, ¿ok? Eso ya ocurrió en el imperio medo-persa, pero aquí está tomando la deportación de Nabucodonosor de los israelitas a Babilonia. Así que vamos a las notas. La escuela racionalista de James Montgomery afirma que este pasaje corresponde totalmente al pasado. Y el libro de Daniel fue escrito cerca del año 165 a.C., aproximadamente, ¿no? Y escribió cosas que ya habían ocurrido. Muy bien. Ahora vamos a tener la postura de dos posturas amileniaristas. Ok, ¿quiénes son los amileniaristas? Ya lo he enseñado anteriormente. Los amileniaristas son aquellos que no creen en un milenio literal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ellos dicen que solamente hay una mención del milenio, que es Apocalipsis 20. Bueno, en Apocalipsis 20 hay siquiera unas 4 o 5 menciones sobre la palabra 1000 años o milenio. ¿Ok? Así que vamos a ver dos posiciones amilenaristas. La posición amilenarista número 1, como le he llamado, es de Edward Young, un gran teólogo, un gran hermano teólogo. Tiene su postura y respetamos. ¿Ok? Edward Young dice que las 70 semanas también dice que tuvieron su cumplimiento en el pasado. Y él dice que fue a partir de la orden de Ciro el Grande de que puedan volver los israelitas a Jerusalén y reconstruirlo. ¿Ok? Pero eso ocurrió, como ya lo mencioné, algunos dicen 539, otros dicen 538. ¿Ok? Y que eso literalmente se cumplió hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. ¿Ok? Respetamos la opinión, la posición de nuestros hermanos amilenaristas, y que eso ya parte prácticamente del pasado. ¿Ok? Ahora, nuevamente, vamos a la hoja. La escuela milenarista 1, Edward Young. Las 70 semanas tuvieron su cumplimiento en el pasado, desde Ciro el Grande, 538 a.C., hasta la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo.
Nuevamente, debemos de hacernos las preguntas que la misma Biblia nos lo dice, nos da la pauta. Ya desde el año 70 después de Cristo hasta el día de hoy, ya no hay prevaricación, ya no hay pecado, ya no hay iniquidad, hay justicia perdurable, se ha sellado la visión, se ha ungido al Santo de los Santos, ni siquiera hay templo hoy en día. ¿Sí ven? Entonces, y además también dice claramente, desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, se volverá a edificar la plaza y el muro. La plaza y el muro, cuando Ciro el Grande da la orden y Zorobabel comanda el primer regreso de los exiliados, comienzan a construir el templo, no la plaza, no las calles, ni el muro. Eso ya vino en tiempo de Nehemías. ¿Ok? La tercera posición, también el amilenarista, en este caso el Dr. Kell, otro gran teólogo amilenarista, ¿ok? De muy renombre. ¿Qué es lo que dice el Dr. Kell? El Dr. Kell dice que las semanas del 1 al 7 es el tiempo desde Ciro el Grande hasta la crucifixión de Cristo, aproximadamente el año 33, como dicen, después de Cristo. Y que las semanas 8 al 69 es todo este tiempo desde la crucifixión de Cristo hasta la aparición del anticristo. ¿Ok? Ya es otra postura diferente. Y que la semana 70 aún está en el futuro y que será desde que aparezca el anticristo hasta la segunda venida de Cristo, como ustedes ven ahí gráficamente. ¿Ok? Vamos a la hojita. La escuela milenarista de C.F. Kell. Semanas 1-7, primera venida de Cristo. Semanas 8 al 69, la aparición del anticristo que aún no aparece. Semana 70 se cumplirá con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Esa es la tercera posición que tenemos. Y por último, tenemos la posición de la escuela premilenarista, la del doctor Walvoord, John F. Walvoord. ¿Ok? ¿Qué dice el doctor Walvoord? El doctor Walvoord dice que son 490 años literales, pero que no son en forma consecutiva, sino que hay un espacio de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Según el doctor Walvoord, dice que la orden fue dada por Artajerjes en el libro de Nehemías en el año 444 a.C. ¿Ok? Y que la reconstrucción de las plazas, las calles y el muro de Jerusalén fueron en tiempos angustiosos, como vemos en el libro de Nehemías, ¿no? Y que se tomó todo ese tiempo, que fue prácticamente 49 años. ¿Ok? Y de ahí se suman 62 semanas más. O sea, ¿cuántos años más? Si sumamos 62 por 7, vienen a ser 7 por 2, 14. A ver, 62 por 7. 7 por 2, 14, llevo 1, 7 por 7, 432 años. ¿Estoy bien? Sí, 432 años más 49 suman 483 años. Y que aquí aparece el Señor Jesucristo poco antes de su crucifixión. Como dice claramente el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, 7 más 62, ¿ok? Quedan 69, ¿sí? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Si ve, después, no sabemos cuánto tiempo después. Algunos asumen que las 69 semanas se cumplieron cuando Jesús es bautizado. Otros dicen que cuando Jesús inició su ministerio. Otros dicen que cuando Jesús entra a Jerusalén, la semana antes de ser crucificado. De todas maneras, se cree que fue antes de la crucifixión del Señor, cualquiera que sea el tiempo. Recordemos lo que digo siempre, con fechas, todas esas aproximaciones. Pero el doctor Walvoord y los premilenaristas creen que entre la semana 69 y el inicio de la semana 70 hay un intervalo o un periodo de tiempo
porque afirman que no dice claramente después, como dice en el versículo 26, después de las 7 semanas, primero las 7 semanas y después de las 7 semanas vienen las 62 semanas, pero en el versículo 27 dice y por otra semana, no dice después de las 69. Entonces ahí denota que hay un vacío, por así decirlo, ¿ok? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los premilenaristas afirman que esa semana 70 todavía está en el futuro, ¿ok? Y que en esa semana 70 es donde va a aparecer el anticristo, se va a construir el nuevo templo y se van a derramar todos los juicios durante la gran tribulación. Y al final de la misma, al terminar todas las desolaciones, cuando todo sea consumado, como dice aquí, la consumación es cuando venga el Señor en su segunda venida, al final de la batalla de Armagedón, y lanza al anticristo y al falso profeta al infierno y establece su reino, ahora sí, de justicia, su reino de equidad. Ahora sí va a dar autenticidad a la profecía, y ahora sí va a ser ungido el Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores por los 1000 años y continuamente para siempre. ¿Ok? Entonces vamos al ojito. Escuela premilenarista de John Walvoord. Son 490 años literales. Las semanas 1 al 69, desde la orden de Artajerjes, 444 a.C., hasta poco antes de la crucifixión de Cristo. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo de tiempo en el que Dios está cumpliendo su propósito en esta edad presente. Es lo que se llama la era de la gracia o la era de la iglesia. ¿Ok? La semana 70 espera su cumplimiento en el futuro, que corresponde a los juicios, bueno, a la aparición del anticristo y a los juicios de la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenial sobre la tierra, ahí en Jerusalén. ¿Ok? Entonces hemos llegado a la culminación de este capítulo 9. Ahora, muy importante, como lo mencioné hace un momento, usted es libre de inclinarse a cualquiera de estas posturas. Siempre lo recalco, en escatología no podemos ser dogmáticos. Puede ser, ¿ok? Pero siempre también hay que poder examinarla o analizarla a la luz de la misma palabra de Dios. Aquí les voy a mostrar otras 3 posiciones que no tienen mucho peso, como son, por ejemplo, esta de aquí, que dice que prácticamente todo esto se cumplió. Adivinen cuándo Esteban fue apedreado en el año 34 después de Cristo, y que esta fue la semana 70, desde el bautismo del Señor Jesucristo. A la mitad de la semana Jesús es crucificado, y después de 3 años y medio Esteban fue muerto, y ahí son los 490 años literalmente, desde el 457 antes de Cristo, porque desde la orden de Artajerjes ponen ellos en 457. Bueno, repito, ¿cuál sería la pregunta que tenemos que hacernos? Y la voy a poner en la pantalla al final. Después tenemos esta otra posición que dicen que los metales de la estatua corresponden correctamente al imperio babilónico, a los medos persas, a los griegos, a los romanos, pero que ya se cumplió, porque en el año 395 es donde empieza todo esto, la división del imperio romano en todos estos 10 imperios, estos 3 reinos, estos 10 reinos: los sajones, los francos, los alemanes, los lombardos, los burgundios, los vándalos, los ostrogodos, los erulos, los isidoros y los visigodos. Y que supuestamente estos 3, los vándalos, los ostrogodos y los erulos,
fueron conquistados por los lombardos, y de ahí sale el anticristo, y que para ellos fue el inicio del papado, ¿ok? Y que eso ocurrió en el año 538 después de Cristo. Según ellos, entonces ya se cumplió en el 538 después de Cristo. Y tenemos esta otra, que también es otra posición que ya la mencioné anteriormente con respecto a los 2300 días en la visión de capítulo 8, que dice que las 70 semanas se cumplieron en el año 1844. Esto es de los adventistas, que decían que los 2300 días corresponden a las 70 semanas y que se cumplió, supuestamente ya todo se consumó en el 1844 después de Cristo. Entonces, todas estas posiciones, lo que tenemos que hacer es hacernos las preguntas: ¿se ha terminado la prevaricación? ¿Se ha puesto fin al pecado? ¿Se ha expiado la iniquidad? ¿Hay justicia permanente? ¿Se ha autentificado la visión? ¿Se ha ungido el santo de los santos? ¿Qué vemos el día de hoy? Vemos iniquidad a por doquier. Vemos prevaricación a más no poder. Vemos pecado en abundancia. Entonces, a la luz mismo de la historia del tiempo humano que llevamos, somos en este aspecto bendecidos, porque vemos que esto ocurrió, esta profecía ocurrió unos 600 años antes de Cristo, pero aún no ocurre, porque no vemos eso. No vemos que haya terminado la prevaricación, no vemos que haya terminado el pecado, y no vemos que haya terminado la iniquidad, y menos que haya justicia. Lo que menos hay en este mundo es justicia ahora. Así que definitivamente vemos que esta profecía aún está en el futuro por cumplirse. Pero usted es libre de inclinarse a cualquiera de ellas. Lo más importante es lo que el Señor dice, que estemos velando y orando. Es decir, que estemos preparados. Si el Señor viene en este momento nos vamos con el Señor. Y esa es la pregunta del millón. Si el Señor viniera en este momento, ¿usted está listo para irse con Él? Espero que sí. Que Dios me lo bendiga abundantemente.